Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. En esta oportunidad, la doctora Clarix y yo compartiremos la siguiente investigación titulada Construcción narrativa del conflicto y la paz ambiental en producciones audiovisuales, un enfoque de literacidad crítica multimodal. La problemática ambiental contemporánea exige enfoques educativos capaces de articular esa comprensión crítica, sensibilidad ética y compromiso ciudadano. En este contexto, el lenguaje audiovisual ha adquirido una relevancia creciente como medio de representación, reflexión y aprendizaje. Lejos de constituir ese recurso didáctico, auxiliar, que se ven comúnmente en el aula, el audiovisual puede comprenderse como un texto multimodal que integra imagen, sonido, palabra, ritmo y montaje en la construcción de significados, configurándose por consiguiente como una práctica plena de literacidad multimodal. El análisis de narrativas audiovisuales ambientales resulta particularmente pertinente para comprender cómo se representan esos conflictos socioambientales y cómo se configuran esos imaginarios de paz ambiental. Desde esta perspectiva de literacidad crítica y mediática, los textos audiovisuales constituyen espacios privilegiados para el desarrollo del pensamiento crítico, la interpretación simbólica y la conciencia ciudadana. En este marco, el presente estudio busca comprender cómo las narrativas de los cortometrajes del Festival Internacional de Cine y Video Verde de Venezuela, Festiver, constituyen representaciones simbólicas del conflicto socioambiental y configuran imaginarios de paz ambiental. Asimismo, se analiza ese potencial pedagógico para comprender esas experiencias de literacidad multimodal crítica en contextos escolares y universitarios. Se parte del supuesto de que estas obras se integran en varias dimensiones, entre ellas la estética, la emocional, la ética política, en los textos audiovisuales, que favorecen en sí la formación de esa ciudadanía ambiental y del desarrollo de competencias interpretativas críticas. Esto basado en lo que dicen algunos autores, entre ellos Giroux del año 2011 y Kelder del 2008. Bajo este contexto, el presente estudio se inscribe en un paradigma cualitativo, con un enfoque interpretativo orientado a comprender esa construcción de significados en narrativas audiovisuales de contenido socioambiental. Desde esta perspectiva, la investigación asume que los productos audiovisuales, en este caso los cortometrajes, no reflejan la realidad de manera objetiva, sino que la representan mediante procesos de selección, codificación, articulación simbólica. Un poco lo que dice Half en el año 1997. Por ello, el análisis se orienta a develar esas estructuras de sentido, relaciones de poder, de ideología, que subrayan esa parte presente en el material audiovisual. Se seleccionaron dos obras audiovisuales del Festival Internacional de Cine y Video Verde de Venezuela, Festiver. Uno es un cortometraje documental titulado 33.421 del director Bruno del año 2022 y un videoarte, Wander, de la directora corporal del año 2022, cuya unidad de análisis está constituida por unas secuencias de audiovisuales entendidas como conjuntos significativos, donde entran las imágenes, sonidos, textos y composición espacial.
Para garantizar en sí esa validez y confiabilidad del estudio, se emplearon los siguientes criterios: esa triangulación teórica que es necesaria entre lo que dicen los autores, lo que refleja la obra, y esa coherencia interpretativa, donde está esa articulación consistente entre datos empíricos y categorías teóricas. A continuación, un pequeño fragmento del primer corto documental. Bueno, acabamos de ver el cortometraje documental donde Helio se expresa y donde hay esas representaciones de conflicto socioambiental. Desde una perspectiva semiótica, el cortometraje configura el conflicto como una construcción multimodal en la que convergen imágenes, encuadres, ritmos de edición y posibles registros sonoros. El documental muestra la lucha contra el deterioro y ese vandalismo como una respuesta a la crisis del entorno. Helio no se cansa de seguir replantando y cada vez replantando cuando ya no existen esos árboles. Son cifras que justifican cómo el conflicto socioambiental es un campo de tensión activa, donde la lucha de Helio por recuperar el espacio público frente al vandalismo ilustra la disputa por el acceso y control de los bienes comunes. El cortometraje en sí enfatiza el impacto ambiental negativo, esas prácticas extractivas y desigualdades territoriales que están alineadas en lo que Nixon 2011 denomina violencia lenta, es decir, formas de daño ambiental acumulativo, invisibilizado y distribuido de manera desigual que ocurre gradualmente y fuera de la vista de las audiencias. Pero, ¿qué se puede decir de esa construcción narrativa de paz ambiental? La narrativa de paz ambiental en el cortometraje documental puede analizarse como un proceso simbólico y afectivo que reconfigura el conflicto hacia horizontes de transformación. La noción de paz aquí no debe entenderse como una ausencia de conflicto, sino como una construcción activa de justicia socioambiental. En términos de Galtung del año 69, esto implica una paz positiva, donde se transforman las condiciones estructurales con el objetivo de generar cero violencia. Las posibles representaciones de actores colectivos, saberes locales o prácticas de cuidado conectan con esa ética del cuidado propuesta por Vox del año 2002, donde las relaciones con la naturaleza se redefinen desde la interdependencia y la responsabilidad, una nueva filosofía holística. En cuanto a ese potencial pedagógico como experiencia de literacidad crítica, nos muestra que existe un alto potencial como recurso pedagógico en el marco de la literacidad crítica multimodal. El cambio de paradigma está reflejado en esa alfabetización contemporánea que implica la capacidad de interpretar y producir significado a través de múltiples modos. En este sentido, la obra cinematográfica puede ser utilizada como un texto multimodal, que requiere lectura crítica de imágenes, sonidos y estructuras narrativas. Y aquí vemos un poco lo que ha pasado con el cortometraje anterior. Vemos sus dimensiones, vemos cómo están las disputas por los bienes comunes, esa crisis de racionalidad, pero que también está involucrada
la literacidad crítica multimodal. Guante. El videoarte que acabamos de ver, Wanden, vemos que existen representaciones de ese conflicto socioambiental y se construye principalmente mediante recursos visuales y simbólicos. La secuencia central muestra a una figura humana desplazándose en bicicleta sobre una carretera representada mediante los efectos visuales de un pequeño planeta, mientras el espacio circundante es progresivamente intervenido por dibujos de raíces, flores, organismos vegetales y otras formas como tal. La obra no presenta de manera explícita escenas de degradación ambiental, extractivismo, contaminación o confrontación. Sin embargo, desde una perspectiva interpretativa, el conflicto emerge como una tensión implícita entre dos racionalidades. Una es la lógica moderna del tránsito representada por la carretera y el desplazamiento humano, y la lógica ecológica, simbolizada por la expansión de los que son los elementos naturales que progresivamente ocupan el espacio visual. Pero, ¿qué se puede decir de esa construcción de narrativa de paz ambiental? Esa paz se configura cinematográficamente a través de una narrativa visual de integración progresiva. A diferencia de representaciones audiovisuales centradas en la catástrofe ecológica, Wandel construye una estética de transformación donde elementos naturales no aparecen como amenazas, sino como una posible regeneración y coexistencia. Desde esa teoría de Galtung del año 69, la paz en sí puede entenderse no solo como una ausencia de violencia directa, sino como la presencia de condiciones que favorecen esas relaciones justas y sostenibles. Bajo esa perspectiva, el videoarte proyecta una forma de paz positiva ambiental, al representar un espacio donde el desplazamiento humano y la vida no humana coexisten dentro de una misma estructura simbólica. ¿Qué pasa con ese potencial pedagógico como experiencia en sí? Podemos ver que desde esta perspectiva, Wander presenta un elevado potencial para el desarrollo de literacidad crítica. Por ello, la obra invita a los espectadores a interpretar símbolos, cuestionar modelos de desarrollo y reflexionar sobre las relaciones entre sociedad y naturaleza. Un resumen de esto lo podemos ver con una imagen generada a través de IA. Vemos cómo ese videoarte se representa mediante una simbología del conflicto y la paz, donde hay una paz positiva, pero al mismo tiempo ofrece un potencial pedagógico y de literacidad crítica mediante ese video que permite enseñar e interpretar significados. Para terminar, es importante decir que el conflicto socioambiental no se presenta como un hecho meramente descriptivo, sino como una construcción multimodal de sentidos, donde interactúan diversos recursos, entre ellos visuales, sonoros, narrativos y simbólicos.
En el caso del cortometraje documental, da forma explícita mediante narrativas de resistencia frente a ese deterioro ambiental, el vandalismo y la desigualdad. Sin embargo, si comparamos con el videoarte, construye el conflicto de manera más implícita y simbólica. Muchas gracias por su atención. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.